Muy buenos días, bienvenidos al webcast Series de EY, estructuras de internacionalización de los Family Office. Vamos a esperar que los participantes se puedan comenzar a unir. Vamos a dar unos minutos. Muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a la EF también, Magdalena Díaz, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de poder realizar este webinar. Bueno, para Iguay es muy importante la realización de las familias empresarias y también de poder otorgar una oportunidad de conversar junto a nuestros distintos panelistas sobre las estructuras de internalización de los Family Office. Quiero dejar con ustedes a Magdalena Díaz, gerente general de la EF Chile, quien hoy día nos estará acompañando y será nuestra anfitriona también para poder llevar a cabo este webinar. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias, Padua. Muchas gracias a EY y a todos los participantes de empresas familiares que se nos están uniendo. Para nosotros es muy importante y ha sido muy fructífera la alianza que ya llevamos por varios años entre EY y AEF. Ha sido una gran sinergia y una gran sincronía. Y hoy día, este año, especialmente, entendiendo el contexto que estamos viviendo, qué importante entender las estructuras y los desafíos de los Family Office que tienen en épocas que son tan inciertas, ¿cierto? Un escenario tan cambiante. Por eso es sumamente importante ir reflexionando, ir actualizando los conocimientos acerca de las estructuras que van generando y van tomando los Family Office, teniendo en cuenta el contexto internacional y el contexto nacional. Para adentrarnos a esta temática, tenemos un panel de lujo. Así que se los presento para darles la palabra y agradecerles a todos por su asistencia. Tenemos con nosotros a Pablo Greiber. Pablo es socio líder de Family Business. Fado Guajardo es gerente de gobierno corporativo. Y Nicolás Brancoli es gerente senior de la consultoría tributaria, todos en EY. Así que muchas gracias por estar presentes con nosotros. A su vez, contamos con la participación de Edmundo Hermosilla. Edmundo es presidente de CMR, gerente general de DERCOP, vicepresidente de Banco Falabella, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santiago y director de DERCO en Chile. Así que Edmundo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente tienes una vasta experiencia también manejando Family Office. Así que necesitamos de tu sabiduría para rescatar desde la experiencia misma las estructuras, las características, la gestión y la importancia de la diversificación y de la internacionalización de los Family Office. Muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra a Pablo e EY. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a conversar un tema que lamentablemente después del 18 de octubre y ahora con la pandemia se ha puesto muy de moda. Muchos de nuestros clientes están preguntando cómo poder bajar el riesgo país, y eso se traduce en ver cómo pueden empezar a mirar fuera de nuestras fronteras para hacer las inversiones desde su Family Office. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son básicamente dos bloques, entre comillas. Una primera parte en la que vamos a analizar las distintas formas en las que desde Chile una persona se puede estructurar para hacer las inversiones, y en una segunda parte vamos a ver los efectos concretos en torno a ciertos ejemplos típicos de donde se estructuran las inversiones en el extranjero. Vamos a partir entonces con Nicolás Brancoli, que nos va a dar una breve introducción de inversiones de Chile en el extranjero. Adelante, Nicolás. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. El primer punto que nos gustaría repasar con ustedes en términos generales es en qué está Chile en cuanto a inversiones en el extranjero. El proceso de internacionalización de las inversiones chilenas comenzó aproximadamente en los años 80 con inversiones como, por ejemplo, la de Cencosud en Argentina, y se intensificó en la década de los 90 con ejemplos importantes en el sector retail, sector aéreo, forestal, etc.
Al día de hoy, Chile tiene multinacionales importantes que gran parte de sus ingresos los generan en el extranjero. Por ejemplo, hay compañías en que más del 60% de los ingresos se generan fuera de Chile. Por ejemplo, Cencosud, LATAM, Sonda, etc. Bueno, LATAM todos conocemos en qué está, pero en situación normal ese es el perfil. Según datos de la Direcon, la inversión extranjera directa de Chile en el extranjero asciende a 120.000 millones de dólares, ya lo que para un país relativamente pequeño como el nuestro es una cifra interesante. ¿Por qué una compañía chilena invertiría en el extranjero? Primero, por la limitación del tamaño del mercado local. Vemos muchos países con industrias sólidas que por tamaño nacen con una vocación internacional natural e importante, por ejemplo Holanda o se me ocurre Israel. Este mismo tamaño impide generar economías de escala, lo que hace inevitable mirar al extranjero. La estrecha especialización o diversificación, sumado a los vínculos culturales con Latinoamérica y la red de acuerdos comerciales y tributarios que Chile tiene, contribuyen a incentivar este punto. ¿Dónde se invierte? En los últimos años ha habido un incremento importante de las inversiones en Estados Unidos y en otras regiones como Europa y Asia, pero como se puede ver acá en el gráfico, los datos históricos del 90 al 2017, se muestra claramente que el foco ha estado en Latinoamérica, destacando Brasil y en los últimos años Perú y Colombia. ¿Qué ocurre con los family offices? Los family offices, lógicamente, han estado y han sido agentes importantes en este proceso de internacionalización de las inversiones chilenas. ¿Cómo se ve la perspectiva futura en este punto? Una encuesta del 2019 publicada por el Mercurio mostraba que los family offices con más de 100 millones de dólares en cartera invertían en promedio 48,4% de su cartera en Chile. Esto implicaba un salto de 11 puntos en relación al 2018. Mismo criterio seguían otros family offices con menos de 100 millones. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, todos lo sabemos. Crisis social, debate constitucional, depreciación de la moneda, en resumen, incertidumbre que llevó a la fuga de capitales, salida de capitales desde Chile, que nos lleva a la misma encuesta en 2020. ¿Qué dice esta encuesta? La misma encuesta, pero el año 2020. 63% de los encuestados dice que va a reducir su inversión local y 0% que la aumentará. O sea, el cambio es dramático. Uno de los aspectos que más preocupa sin duda es el debate constitucional. El 85% cree que tendrá un impacto negativo. En definitiva, por razones históricas que no alcanzamos a profundizar aquí y aumentado por todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, se ve una clara sobreexposición al mercado local por parte de los family offices y una intención clara de revertir esta tendencia, lo que nos lleva inevitablemente a la obligación de estar mejor preparados para poder aventurarse a inversiones fuera de Chile. Por último, algunos datos en línea con lo anterior. Como se ve, el portafolio de la inversión en Chile fue subiendo los últimos años con perspectivas totalmente distintas desde 2020 en adelante. Como se ve, los family offices con menos de 100 millones de dólares todavía se ven con una alta proporción de inversión local en relación al extranjero, tendencia que los family offices más grandes revirtieron en la última época, como se ve en el gráfico aquí en los últimos años. Los family office con menos de 100 millones sin duda seguirán esta tendencia porque no se ven razones de pensar lo contrario. En definitiva, el futuro de las inversiones de los family office en Chile, más allá del tipo, tamaño o tipo de inversión, se ve en gran parte en inversión en el extranjero en los próximos años. Dada la tendencia histórica de sobreponderación de lo local y los desafíos que esto implica, y la tendencia que podemos observar, es importante prepararse, revisar estructuras y temas que se tienen que tener en consideración a la hora de invertir afuera de Chile. Dicho eso, los dejo de nuevo con Pablo, que va a repasar algunos conceptos básicos de inversión en el extranjero. Gracias, Nico. Dale con la lámina siguiente, eso. A ver, hasta antes del año 2016, era muy habitual que la estructura para invertir en extranjero fuera a través de una sociedad chilena,
como se ve en la diapositiva, una sociedad chilena, normalmente constituía una sociedad en el extranjero, porque hasta el 2016 lo que ocurría era lo siguiente: si la sociedad en el extranjero, si la sociedad en el extranjero generaba utilidades, estas utilidades, mientras no se trajeran a Chile, no se tenía que tributar. Esa era la regla general hasta el año 2016. Uno tenía una sociedad en el extranjero que era dueña de todas las inversiones y por lo tanto toda la utilidad se dejaba en el extranjero y no había que tributar en Chile, sino hasta cuando se retiraba, hasta cuando se traía esa utilidad en Chile. Esa regla, ese tratamiento tributario es el que cambió a partir del año 2016, cuando se modificó la ley de la renta y se establecieron lo que en doctrina se llaman las CFC Rules, las Control Foreign Corporation, que es hacer tributar en Chile, como se ve en el lado derecho, hacer tributar en Chile la utilidad que genera una sociedad en el extranjero cuando esta sociedad extranjera es controlada por una entidad chilena. En castellano, si hay una sociedad chilena, una sociedad o una persona natural, pero normalmente si hay una sociedad chilena que es controladora de una sociedad en el extranjero, toda la utilidad que quede en el extranjero se entiende que se devenga en Chile, aunque la plata permanezca fuera. Ese es el gran cambio. Es decir, si una entidad es controladora, la utilidad que se genera fuera se tiene que tributar en Chile, se traiga o no se traiga la plata. ¿Qué se entiende por entidad controladora? Va a ser simple, pero hay una serie de hipótesis. Controlador significa que desde Chile se tenga más del 50% de los votos, del capital, o se ejerza control manejando la mayoría del management de la compañía. Si, por ejemplo, una sociedad chilena tiene invertido fondos en una compañía extranjera que no controla, no se tiene que devengar en Chile esa utilidad. Si yo tengo un vehículo de inversión que sí controlo, la utilidad que se genera en el extranjero se tiene que tributar en Chile, se traiga o no se traiga la plata. Ese es el gran cambio entre las estructuras antiguas con la actual tributación. Dale, Nicolás. Vamos a ver distintas estructuras, o si ustedes quieren también distinta sofisticación o complejidad de cómo puedo invertir afuera. No hay una estructura óptima. No existe una estructura que sea la mejor de todas, porque va a depender de ciertas situaciones. Lamentablemente no se puede tener todo, hay ciertas cosas que son beneficiosas y otras cosas que son perjudiciales. Vamos a ir viendo distintos escenarios. El primer escenario, entre comillas, es el más simple, que por lo más simple tiene ciertas ventajas, es decir, la simpleza ya es una ventaja de por sí. Una persona natural directamente tiene una cuenta de inversión, en el extranjero, y desde esta cuenta de inversión se manejan los bonos, las acciones y las otras inversiones en el exterior. Este es el primer ejemplo más simple. Persona natural, directamente dueña de las inversiones afuera. Avanzando un poquito, tenemos también a una persona natural que esta vez, en vez de tener una cuenta de inversión, que en el fondo soy yo mismo, simplemente que tengo una cuenta en el UBS, en Pershing, en Julius Baer, en cualquiera de estos bancos de inversión, aquí tengo una sociedad, una persona jurídica ubicada en el extranjero, que es la dueña de los bonos, las acciones de las inversiones. Es decir, aquí ya tengo dos personas en juego. Una persona natural, que es la dueña de una sociedad extranjera, que es la que tiene las inversiones. Otro esquema posible es la misma persona natural que tiene una sociedad extranjero, a través de la cual tiene las inversiones en bonos, en acciones y en otras inversiones, y también puede ser socia, puede ser dueña de inversiones en Chile. Es decir, así como puedo tener inversiones en Apple, puedo tener acciones en Copec. Esta última estructura es probable una de las más utilizadas, que es la persona natural que tiene su sociedad de inversión,
que tiene su socia de inversión chilena. Esta socia de inversión es la que es dueña de la sociedad en el extranjero, y la sociedad en el extranjero es la que tiene los bonos, las acciones y las otras inversiones. Como les digo, cualquiera de estos esquemas es aplicable en un family office, es decir, un family office es la estructura de dirección estratégica, la estructura de control, pero la forma de invertir por parte de los miembros de ese family office puede tomar cualquiera de estas estructuras. Lo que vamos a ver en cuanto a estas estructuras son los mismos temas, es decir, cuál es el tratamiento de los ingresos que se generan en el extranjero, qué ocurre con el efecto del tipo cambio, que lamentablemente estos últimos años ha sido el protagonista de las noticias, qué obligaciones de información hay que dar y tema de patente municipal. Entonces, vamos con los primeros, con todos estos temas. En el caso de una persona natural que es dueña de una cuenta de inversión, en este escenario, toda la rentabilidad, toda la utilidad que se genera esta cuenta de inversión se tiene que reconocer inmediatamente en Chile. Porque en este escenario no hay un vehículo intermedio, es el mismo root de la persona que invierte directamente en el extranjero. Por lo tanto, si este señor invierte en acciones Apple y Apple reparte un dividendo, ese dividendo lo tiene que tributar en Chile. Si, por otro lado, esta acción de Apple la compró en $100 y después termina en el mercado en $140, pero no se ha vendido, en Chile no pasa nada porque no se ha generado el mayor valor. Es decir, las plusvalías no tributan mientras no se realicen, no así con el pago de la cuota de intereses, el corte cupón del bono, el dividendo. En ese caso, todas esas rentabilidades tienen que tributar inmediatamente. En cuanto al efecto de la diferencia de cambio, si yo invertí en acciones Apple cuando el dólar estaba a 700 pesos y al final de año ese dólar está a 800 pesos, esa diferencia de cambio no tiene que tributar en Chile porque es una persona natural que no lleva contabilidad. Como no lleva contabilidad, no tiene que hacer corrección monetaria. Por lo tanto, todo el efecto de tipo cambio, en el caso que la inversión se tenga como persona natural, no tiene efecto en Chile. En cuanto a obligaciones de información, en junio de este año, de hecho, hoy día, todas las personas naturales o jurídicas, es decir, sociedades o personas naturales, tienen que presentar lo que se llama la declaración, la DJ 1929, en la cual se informa en impuestos internos las inversiones que uno tenga en el extranjero. Haya traído utilidades o las haya dejado fuera, la tienen que presentar igual. Al mismo tiempo, trimestralmente se tiene que informar al Banco Central que uno tiene una inversión en el extranjero. Por último, en cuanto a patente municipal, dado que es una persona natural que no lleva contabilidad, la inversión en esta estructura no tiene que pagar patente municipal. Por último, esta estructura, en caso de poder tenerla, es una estructura bastante simple y lamentablemente hoy en día una de las variables que está siendo objeto de muchas de las preguntas es qué pasa si uno quiere perder la residencia tributaria. Y si uno quiere perder la residencia tributaria, es decir, en castellano, si uno quiere no nacionalizarse, sino que tomar la residencia tributaria en otro país, evidentemente esta es una estructura bastante simple, en que no tengo una sociedad chilena, sino que directamente tengo la inversión extranjera, por lo tanto es muy fácil hacerse residente en otro país y dejar de ser residente en Chile. Dale, Nicolás, con la siguiente. En este caso tenemos ya una estructura un poco más compleja, en que tenemos la persona natural dueña de la sociedad en el extranjero. En este caso, en esta sociedad extranjera, supongamos que recibe dividendos de las acciones, recibe el corte cupón, recibe los intereses de un instrumento, toda esta rentabilidad que se genera en esta sociedad va a tener que tributar sobre base de vengada, es decir, va a tener que tributar en Chile, por parte de esta persona natural, se traiga o no se traiga la plata. Hay una excepción que consiste en lo siguiente: si la rentabilidad que se genera en la sociedad en el extranjero es menor a 2.400 UF,
Si la rentabilidad, es decir, si los dividendos, los intereses, el corte cupón es menos de 2.400 UF, no se tiene que reconocer la utilidad en Chile. Aquí una aclaración porque he escuchado varias personas que tienen una confusión. No es que exista una exención de 2.400 UF, sino que si es que la utilidad es menor a 2.400 UF, no se debe devengar nada. Si la utilidad fuera de 2.401 UF, en ese caso se tiene que reconocer la totalidad de las 2.401. No es que hay un tramo exento, sino que simplemente si la utilidad es menor a 2.400 UF, no se tiene que tributar. Muchas de las estructuras extranjeras tienen que ver con que uno pueda tener varios socios, de manera que, que estas 2.400 UF se puedan usar en cabeza de tantos socios como puede tener esta entidad. Pero es importante, como les digo, entender que esta regla de las 2.400 UF aplica en caso de sociedades que yo controle. Es decir, si yo soy una sociedad que no controlo, sino que yo no controlo, da lo mismo la utilidad que tenga esta sociedad en extranjero, no tengo que tributarla a menos que sea controlador. ¿Ok? El efecto de tipo cambio, como es una persona natural, que no lleva contabilidad, no le afecta el tipo cambio, no tiene que tributar con patente municipal en Chile, sí tiene que hacer todas las declaraciones ante impuestos internos y al Banco Central por tener esta estructura de inversión. Dale, Nicolás. Esta es una situación muy similar. La única diferencia es que desde el extranjero puede ocurrir que desde esta sociedad extranjera se tengan inversiones en Chile. ¿Por qué menciono esta estructura? Por lo siguiente, si esta sociedad en el extranjero tiene acciones Apple, el impuesto de retención que se pague en Estados Unidos, que llega a esta sociedad en el extranjero, sí se puede usar en Chile como crédito. Hasta antes de la última reforma, no ocurría lo mismo si es que en la sociedad extranjera tenía inversiones en Copec. Es decir, si es que la sociedad extranjera tenía acciones en Apple y tenía acciones en Copec, y Copec repartía utilidades, el impuesto de retención que salía al extranjero y que después volvía a Chile se perdía. Esta situación se igualó en la última reforma que entró en vigencia este año, en el sentido que tanto los impuestos de retención extranjeros como los impuestos de retención chilenos que recibe una sociedad extranjera se pueden usar en Chile. Ese es un cambio bastante relevante para estructuras de inversión que desde el extranjero también se tienen inversiones en Chile. Dale, Nicolás. Por último, esta es la estructura probablemente más estándar, en que toda la inversión extranjera se tiene a través de una sociedad chilena. Y en este sentido tengo la sociedad chilena, que puede ser el family office o el vehículo individual, y tengo la inversión en el extranjero, lo mismo, en acciones, en bonos, en todas las inversiones afuera. En este caso, ocurre lo mismo. Si esta sociedad chilena es controladora de esta sociedad en el extranjero, toda la utilidad, toda la rentabilidad de la sociedad en el extranjero se tiene que tributar en Chile sobre base de vengada, es decir, me traiga o no me traiga las utilidades. En este caso, también aplica la regla de las 2.400 UF en el sentido de que si esta sociedad chilena es controladora de la sociedad en el extranjero, si la rentabilidad que se acumula es menor a 2.400 UF, no tengo nada que devengar, pero si la utilidad de esta sociedad que yo controlo es superior a 2.400 UF, sí tengo que devengarla por completo. En este caso, la sociedad extranjera, si la sociedad chilena, como es un contribuyente en Chile que normalmente, casi por regla general, es un contribuyente que va a tributar de acuerdo a reglas generales, es decir, tributación completa, la diferencia de tipo cambio sí va a generar un efecto de pago de impuestos en Chile, a menos que esta entidad solicite llevar la contabilidad en dólares, cosa que se puede hacer. Segundo, si esta sociedad tiene la inversión en el extranjero, va a estar afecta a patente municipal porque no puedo deducir
de mi patrimonio la inversión en una sociedad en extranjero, sí puedo deducir si es que la inversión fuera en una sociedad chilena, pero como no es el caso, en el fondo esta sociedad va a quedar afecta la diferencia de tipo de cambio y también afecta patente municipal. Y por último, las mismas obligaciones de información, esta sociedad tiene que informar anualmente en la declaración jurada 1929 las inversiones que tiene en el extranjero y también al Banco Central. Como les digo, estas son las distintas formas de invertir. Va a depender de qué es lo que uno quiera, va a depender de qué flexibilidad quiera uno tener, va a depender de la libertad que uno quiera tener. Hoy en día, con la norma del impuesto sustitutivo, que es una norma que permite pagar un impuesto reducido de 30% comparado con el 44-45% que resulta si es que uno hace retiros desde una sociedad. Hoy día con esta norma de acogerse al impuesto sustitutivo se abre una puerta para los que quisieran acogerse a esta norma y quedar con los fondos directamente en cabeza de la persona natural como una forma de invertir en extranjero, y ahí volvemos a el tratamiento tributario que comentábamos en la primera etapa. Estas son, como les digo, distintas estructuras, distintas formas para salir de Chile. Lo que vamos a ver a continuación con Nicolás Brancoli son qué pasa ya fuera de la frontera. ¿Pablo? Pablo. Sí. Antes de pasar a Nicolás, tenemos dos preguntas bien Sí. técnicas y directo de tributación. Entonces, si nos podría responder esas dos preguntas, que van muy ligadas a lo que presentaste. La primera, si una entidad extranjera controla una sociedad chilena, ¿sus utilidades no tributan en Chile? ¿Es distinto que una chilena controle una sociedad extranjera? A ver, ¿me lo puede repetir? Si una chilena... Si una entidad extranjera controla a una sociedad chilena, sí. ¿sus utilidades no tributan en Chile o sí? Pero esa sociedad extranjera es de propiedad a su vez de un chileno. Porque si la estructura es un chileno dueño de una sociedad extranjera que controla, y esa sociedad extranjera controla a la chilena, lamentablemente sí se va a producir que toda la utilidad de la chilena, pasando por la extranjera, que es controlada por un chileno, sí va a tener que tributar en Chile. Es decir, la estructura Chile, extranjero, Chile, si uno controla toda la cadena, sí hay que tributar en Chile por parte del controlador, pero se pueden usar los impuestos pagados en cada una de sus jurisdicciones. O sea, es una estructura que te va a hacer devengar, pero se pueden usar los créditos, cosa que antes no se podía hacer. Perfecto. Y responde la segunda. ¿Cuáles son los requisitos para cambio de residencia tributaria? En Chile el cambio de residencia tributaria no es una figura que esté reconocida. Por lo tanto, hay que irse directamente a las normas en los países extranjeros. Hay algunas jurisdicciones que lo permiten, hay otras jurisdicciones que no lo permiten. Ahora, en aquellas jurisdicciones, aquí se requiere, como el tango, se requieren dos. Es decir, se requiere una jurisdicción que permita cambiarse de país sin que se liquide, entre comillas, la entidad, y por otro lado se requiere una jurisdicción que te acepte desde otro país. Entonces se necesitan dos cosas. Me voy un poquito más atrás. Por ejemplo, en Chile no existe el cambio de jurisdicción. Si yo tengo una sociedad de inversiones chilena y esta sociedad chilena la quiero domiciliar en Canadá, la quiero domiciliar en Luxemburgo, no se puede, porque en Chile no existe el cambio de jurisdicción. Si una sociedad chilena me la quiero llevar, en Chile técnicamente se liquida. Y si se liquida, se castigan todos los impuestos. Por otro lado, si yo tengo una sociedad en Panamá, por ejemplo, si yo tengo una sociedad en Bahamas, en BVI, y la quiero llevar a Luxemburgo, la quiero llevar a España, la quiero llevar a Canadá, sí la puedo cambiar sin que la sociedad desaparezca. Y normalmente en las jurisdicciones que comenté, sí se acepta que un extranjero pasa a ser contribuyente de ese nuevo país. En general, es algo que se hace relativamente fácil. Nosotros nos ha tocado mudar, hacer un cambio de jurisdicción y son procesos que se hacen, algunos más simples que otros, pero se hace bastante. Perfecto. ¿Y el límite de las 2.400 UF es solo respecto de las utilidades de vengada o le debo sumar el capital? No,
solamente la rentabilidad, solo la rentabilidad. Perfecto, muchas gracias. Nicolás, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en las estructuras internacionales que comentaba Pablo. Y para eso, antes de entrar a la estructura en sí mismo, hay que preguntarse y revisar qué es lo que se busca en un país holding de inversiones, ¿ya? Es decir, qué es aquello que hace atractivo un país para poder actuar como plataforma de inversión en el extranjero. Bueno, como aspecto fundamental, la seguridad jurídica, estabilidad económica y política. La inversión misma puede perfectamente estar en un país más riesgoso, con el respectivo premio, pero en cuanto a la compañía holding de inversiones, debe ser una jurisdicción que ofrezca garantías, sobre todo pensando en escenarios difíciles en Latinoamérica y por qué no también en Chile, dado los últimos episodios. Como segundo punto, es importante que el país ofrezca un seguimiento riguroso a los lineamientos internacionales de sustancia y transparencia. Otro punto relevante es que el país ofrezca regímenes atractivos para la inversión, incluidos también, por supuesto, aspectos tributarios. En un minuto más vamos a repasar algunos ejemplos de regímenes tributarios extranjeros que nos parecen a nosotros y que hemos visto que se usan y son eficientes. Por último, es importante considerar los temas de governance, punto que la FADUA también va a repasar en unos minutos más. ¿Qué jurisdicciones se prefieren? Esto es simplemente un barrido general, por supuesto que hay muchos más. Lo que queremos mostrarle ahora es simplemente las jurisdicciones que nosotros hemos visto que funcionan y que en nuestra experiencia se han usado exitosamente como holding de inversiones desde Chile al mundo. Primero, Canadá, que es un país serio, miembro de la OECD, que cuenta con un convenio de doble tributación con Chile, y que hemos visto que se ha usado históricamente por familias latinoamericanas, y que tiene una historia al final de respeto por las leyes y los lineamientos internacionales, así que es un país atractivo. Reino Unido lo mismo, tiene bastantes vehículos de inversiones interesantes. Tiene algunas limitaciones, eso sí, en cuanto a herencia, en el sentido que si una persona invierte directamente en una compañía en Reino Unido, esa compañía en Reino Unido pasa a ser parte de su masa hereditaria para efectos de Reino Unido, y por lo mismo se generan ahí ciertos riesgos. Lo mismo pasa con Estados Unidos, pero de todas formas tiene vehículos eficientes y que en algunas estructuras funcionan. España tiene las famosas EDBEs, que las vamos a comentar en un rato más. Y al final aquí, estos regímenes de EDBE ha servido históricamente para invertir en Latinoamérica y recientemente se han usado al revés, es decir, para familias y empresas latinas, para invertir en el mundo se están usando este tipo de plataformas. Holanda es un país pequeño que históricamente ha tratado de servir como plataforma de inversiones y tiene también regímenes bastante interesantes. Suiza también, pero no obstante están un poquito más enfocados a tributación personal, es decir, cuando las personas se cambian de residencia, tomando el punto de Pablo, muchas veces se utiliza Suiza porque tiene también regímenes de impuestos personales bastante atractivos. Por último, Luxemburgo, este pequeño país europeo que últimamente hemos visto que muchas familias del continente están usando esta jurisdicción como plataforma de inversiones porque tiene un régimen estable y la verdad que tiene bastantes vehículos que ofrecen seguridad jurídica y también bastante protección tributaria. Por último, Nueva Zelanda, en otra parte del mundo, pero también lo hemos visto con regímenes bastante eficientes y que sirve como plataforma de inversiones hacia el mundo. ¿Qué países no usar? Todos estos países con banderas curiosas y probablemente ex colonia o actualmente colonias de países extranjeros. Islas Caimán, por ejemplo, como se muestra ahí. Curazao, BVI, Bermudas, Panamá. La verdad que, para ser claro, no es que esté prohibido usar estos regímenes, o sea, estos países, perdón. Son países que se usan, que lo hemos visto y que son legítimos. En el fondo se pueden usar estas jurisdicciones, pero la verdad que últimamente no la hemos venido recomendando por un par de temas técnicos chilenos y además por un tema de presentación. Impuestos Internos, cuando ve en el papel
que está Panamá, que está BVI, que está Islas Caimán involucrado, la verdad que no hace doble, sino que hace triple clic, y esas cosas las tratamos de evitar por un tema de imagen y presentación. Pero, insisto, son legítimas, y si alguien tiene un vehículo ahí no significa que esté prohibido ni que esté haciendo las cosas de un modo incorrecto, sino que simplemente el mensaje es: se están usando actualmente otras jurisdicciones mucho más en línea con el compliance internacional de transparencia y lineamientos de la OECD. ¿Qué regímenes extranjeros o qué ejemplos de regímenes extranjeros vemos en el mundo? Lógicamente hay muchos países, y cada país dentro de su legislación tiene distintos regímenes tributarios, pero queremos destacar algunos habitualmente usados. Está de más decir que existe una competencia en el mundo sobre este tema que intenta conjugar por un lado el full compliance tributario y de transparencia, y por otro el atractivo para el inversionista. El primero a comentar es el Limited Partnership de Luxemburgo. Hemos visto que muchas familias de origen latinoamericano están usando estructura en este pequeño país europeo. ¿Qué ventajas tiene? A pesar de ser un partnership y que por tanto es totalmente transparente para efectos tributarios, es decir, no paga ningún tipo de impuesto en Luxemburgo, por las rentas que reciba de cualquier parte del mundo, excepto Luxemburgo. Cuenta con personalidad jurídica propia y con un régimen legal sólido. Luxemburgo además tiene una industria de servicio enorme, servicios de back office muy desarrollada, léase oficinas de abogados, bancos tradicionales, bancos de inversión, compañías de contabilidad, de auditoría, etc. La industria de servicios de Luxemburgo representa el 87% de su PIB, o sea, por lo que básicamente viven de esto. Punto que también le da un poco atractivo, porque al final es un país muy estable, que está en el centro de Europa y está muy interesado en mantener ese estatus de holding de inversión. Otro vehículo que es interesante y que es antiguo, de hecho ha sido históricamente utilizado, por ejemplo, por familias mexicanas, es conocido ese caso, para invertir en Estados Unidos y otras partes del mundo, son las Limited Partnership canadienses. Similar a las de Luxemburgo, son entidades que tienen personalidad jurídica, por lo tanto ofrecen protección legal y son totalmente transparentes para efectos fiscales canadienses. Esto se suma a que Canadá es un país serio, como dije, es un país reconocido, miembro de la OECD, y que tenemos convenio también para evitar la doble tributación. Por último, otro régimen que como les comentaba, hemos visto bastante son las EDBs españolas. La sigla de EDB entiendo que es Empresa Tenedora de Valores Extranjeros, pero se conocen comúnmente como EDB. Es un régimen también antiguo y que se ha usado mucho por los grupos europeos para invertir en Latinoamérica, incluido Chile. A nosotros nos toca ver bastante inversiones inbound, es decir, aquellas que vienen hacia Chile, que se usan y que se utilizan este tipo de vehículos. Son bastante eficientes porque no pagan impuestos en España, por los dividendos que se reciban de cualquier parte del mundo, y además tampoco paga impuesto la distribución que se haga desde España al extranjero. Tienen ciertas limitaciones que por lo general permiten que se utilice mayoritariamente en inversiones operativas, es decir, fábricas, fierro y inversiones operativas en general, y no tanto para inversiones financieras pasivas. Además, se introdujo hace un tiempo una obligación de pagos provisionales, una especie de PPM chileno, que si bien la agencia tributaria española te devuelve ese pago provisional, puede tener un costo financiero más o menos importante, por lo que hemos visto que está en desuso últimamente, pero sigue estando ahí y sigue siendo un régimen atractivo para algunas estructuras. Ahora vamos a repasar algunas estructuras que son interesantes y que el objetivo es simplemente mostrar ciertos ejemplos para dejar los elementos principales que uno tiene que considerar a la hora de invertir en el extranjero, tocando ciertos puntos que también comentó Pablo en su introducción. Vamos a ir de estructuras simples a otras que quizás dan pie para complejizarla un poco más, en virtud de los distintos objetivos que se puedan plantear. La primera es el caso de una persona natural que quiere invertir en un inmueble, un departamento, por ejemplo, en Miami, para usarlo él con su familia. Si se fijan, la persona natural, como se muestra en el dibujo, es dueña directamente desde Chile de una compañía en Canadá. Por ejemplo, la Limited Partnership que vimos recién. Esa compañía en Canadá
invierte directamente en el departamento o inmueble en Estados Unidos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuáles son los efectos? Primero, si el departamento se arrienda esporádicamente o habitualmente a terceros, el uso de ese departamento no debería generar un riesgo a nivel chileno importante de gasto rechazado, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué estamos tratando o aplicando más bien una norma chilena, que a la mayoría le debe sonar porque ha sido el caballito de batalla de impuestos internos para poder recaudar, a una situación que no está pasando en Chile. Y la respuesta a eso son las normas de renta pasiva o CFC que Pablo comentó, que básicamente hace aplicable criterios y normas chilenas a entidades que sean controladas desde Chile. Pero en fin, si es que se arrienda el inmueble a terceros, no debería existir este riesgo y esa renta no pagaría en Chile. Al ser una inversión realizada directamente por ser una persona natural, y tomando aquí los conceptos que dijo Pablo, no se generan efectos a nivel de patente municipal en Chile, y además no hay corrección monetaria de esa inversión, por lo mismo no hay que pagar impuestos por eventuales diferencias de cambio o por variaciones del dólar, por ejemplo, como le pasó, también repitiendo el punto de Pablo, a muchas personas del año pasado, donde tuvimos un 31 de diciembre con un dólar disparado, lo que generó que muchas personas pagaran impuestos por un aspecto contable, la verdad, que no tiene mucha relación con el rendimiento mismo de las inversiones afuera. En cuanto a los impuestos extranjeros, Canadá no aplicaría, como comentamos antes, ningún impuesto, y Estados Unidos sí aplicaría un impuesto a la renta de arrendamiento, generalmente un 30 o 35 federal, es decir, dependiendo del estado, pero esa es la regla general. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento de la persona en Chile? En este caso, no existirían impuestos a la herencia en Estados Unidos, a diferencia de lo que podría ocurrir con una inversión directa de la persona. Si es que la persona invierte directamente en Estados Unidos, en el departamento, sí se podría generar cierta exposición a nivel de state tax o impuesto de la herencia en Estados Unidos. Por lo tanto, esta estructura, ese punto lo evita. Otro aspecto importante es que esta estructura ofrece una estrategia de exit interesante. ¿Por qué? Porque ojalá no suceda, pero es necesario planteárselo. Si hay un escenario más catastrófico a nivel chileno, con impuestos al patrimonio, por ejemplo, como se ha sugerido últimamente, de forma muy poco seria por lo demás, o con expropiaciones, en definitiva con situaciones extremas, pero que hemos visto en otros países, esta estructura ofrece la posibilidad de evaluar irse de Chile perdiendo la residencia, con todo lo que ello implica, y con el patrimonio totalmente fuera de Chile y el alcance de cualquier tipo de autoridad. El hecho de no existir sociedades chilenas intermedias en esta cadena le otorga esta ventaja. Y como dijo Pablo, redomiciliar compañías chilenas al extranjero, la verdad que no es posible hacerlo en Chile a diferencia de otras jurisdicciones y es una figura que genera impuestos porque se entiende que son liquidaciones para efectos chilenos. Por último, en cuanto al ejemplo de los flujos que se ve en el cuadro, estamos asumiendo una renta inmobiliaria de, por ejemplo, $100 en Estados Unidos, que paga $35 en dicho país, que aparecen ahí en rojo en la bandera, ¿sí? Al lado de la bandera si lo ven, y no pagan nada en Canadá, porque como vimos no se pagan impuestos usando los regímenes adecuados, recibiendo finalmente en Chile la persona directamente en su global complementario $65, ¿ya? Pudiendo usar los créditos por los impuestos pagados en Estados Unidos en Chile, porque como dijo Pablo, esta norma cambió hace poco y ahora se permite en el caso de personas naturales. Por lo que ahora se debe pagar la diferencia entre 40, que es la tasa global máxima, y los 35 de crédito, dando un impuesto desembolsado en Chile de 5 y una tasa efectiva total de 40%. Los 5 pagados en Chile también se muestran ahí en rojo al lado de la figura. Entonces, si se fijan, la persona termina recibiendo líquido en su bolsillo tributados 60 de los 100 generados en el extranjero. Si bien los convenios para evitar la doble tributación son los que dan derecho a créditos por impuestos pagados en el extranjero, nosotros en este caso no tenemos ese convenio con Estados Unidos. De hecho, existe uno firmado desde 2010, pero aún no se ratifica en Estados Unidos. Y la razón por la cual se puede utilizar en este ejemplo concreto es un tecnicismo que hace poco fue confirmado por Impuestos Internos, pero básicamente se usa un convenio de intercambio de información que se llama MAT, por la sigla en inglés, y que han suscrito varios países, y la primera versión fue suscrita por Estados Unidos el año 1988. Chile lo firmó el 2013.
Siguiente escenario. Se refiere al caso de 4 hermanos que pretenden invertir los excedentes de caja de su negocio en Chile en el extranjero. Lo hacen invirtiendo en instrumentos financieros en Estados Unidos a través de una compañía extranjera, en este caso, solamente para efectos del ejemplo, Luxemburgo o Canadá. Podría ser cualquier otro que tenga un régimen eficiente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de esta estructura? Si ninguno de los hermanos tiene más del 50% de la compañía extranjera, basado en algunos dictámenes de impuestos internos recientes, se podría decir que no hay control para efectos de CFC. Y por lo tanto, todos los ingresos que genera la compañía extranjera no deben reconocerse en Chile inmediatamente, sino que solo en el momento de su percepción o distribución efectiva hacia Chile. En otras palabras, es posible diferir el pago del impuesto en Chile. Al igual que el caso anterior, al no existir compañía chilena entre medio, no existirían efectos a nivel de patente municipal, ni tampoco efectos por diferencias de cambio o corrección monetaria. No, tampoco aplica extranjero en ningún nivel de la estructura. Y además también funcionaría para este caso para plantear un eventual éxito de Chile a través de la pérdida de residencia, ya que al dejar este tema solo al dejar de estar afectos a impuestos en Chile, como persona natural, esta estructura estaría totalmente fuera del país porque una persona sin residencia en Chile, que la perdió, dueño de acciones extranjeras, mantendría inversiones también extranjeras. Entonces, estaría totalmente fuera del alcance de autoridad nacional. Existen varias tasas. Perdona, tenemos que ir apurando para Vale. pasar el resto de las presentaciones. Vale. Vamos a pasar al siguiente escenario, que es un family office chileno, es decir, una sociedad chilena invirtiendo en una sociedad holding en Canadá o Luxemburgo, que sirve de plataforma para sus inversiones en el extranjero. También a modo de ejemplo, podría ser cualquier otra que ofrezca un régimen atractivo. En este caso, la compañía holding invierte en una compañía en Estados Unidos. Hay 2 escenarios posibles aquí que estamos viendo. Primero, que dicha compañía americana solo invierta en rentas pasivas, por ejemplo, bonos, acciones, derivados, acciones en bolsa. De ser ese el caso, todas las rentas generadas por la compañía extranjera debieran reconocerse una vez devengadas en Chile, independiente de que se distribuyan o no. Como les comentó Pablo, hay una serie de umbrales y test, pero estamos asumiendo en este caso que se cumple. Ahora, ¿qué pasa si la compañía americana es operativa y se tiene más del 50%? En este caso, no deberían reconocerse en Chile las rentas devengadas, sino que solo hasta el momento que se perciban efectivamente. Se pueden dejar esta renta en Estados Unidos, en la sociedad holding en Canadá, Luxemburgo, y por ejemplo invertirse desde ahí en otro negocio sin gatillar impuestos en Chile. Con respecto a la diferencia de cambio, al ser el family office chileno una compañía con contabilidad, deben reconocerse efectos por corrección monetaria, es decir, por la variación de la moneda, salvo que se obtenga, como dijo Pablo también, una autorización para llevar contabilidad en dólares, lo que es habitual en este tipo de inversiones. En los países extranjeros no aplica ningún impuesto y el único impuesto que se pagaría es el corporativo y de retención americano. Ahí están los números, me los voy a saltar en razón del tiempo. Para ir cerrando, por el tiempo no alcanzamos a repasar más estructuras que son interesantes y que van desde una simple inversión para uso personal en el extranjero a estructuras más complejas, por ejemplo, de fondos de inversión en el exterior manejados desde Chile que se profesionalizan y regulan de modo tal que incluso se ofrecen cuotas a terceros relacionados de la familia o no. En el fondo, hay estructuras desde lo simple, como lo vimos, hasta este último nivel de complejidad que les comento. En el fondo existe todo el tipo de abanicos de distintos tipos de inversiones que se hacen desde Chile en el extranjero. En definitiva, el tema da para mucho, pero me gustaría dejarle algunos elementos finales que hay que considerar para poder ir definiendo las estructuras que son ideales para cada tipo de caso. Primero, son importantes los objetivos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, es clave determinar si se pretende dejar una estructura 100% ligada a Chile o si se prefieren dejar ciertos, entre comillas, botones de pánico razonables para poder estar preparados para tomar decisiones difíciles si un momento complejo se presenta. En la misma línea, la seguridad jurídica de las inversiones es crucial y vehículos que ofrezcan esta protección es totalmente necesario y se ubica dentro de los pilares fundamentales a evaluar. En cuanto a los países holding, se deben buscar regímenes atractivos, pero que a la vez ofrezcan garantías de seriedad y compliance con la normativa internacional
y que no se vean como paraísos fiscales o, en términos chilenos, regímenes fiscales preferenciales a la luz de los criterios de la OECD. Es importante definir la naturaleza de la inversión. Es distinto invertir en acciones Apple, como decía Pablo, o Amazon, a renta inmobiliaria o private equity, sobre todo considerando si es que se pretende tener una participación relevante. Lo mismo con el diferimiento. Si uno de los objetivos es no pagar impuestos en Chile con el solo devengo de ingreso y diferir la tributación chilena, es clave analizar la estructura y los umbrales de la normativa de rentas pasivas o CFC. Y por último, pero muy importante, el governance y control requerido por los family office de una inversión en el extranjero, que por su naturaleza y por razones lógicas necesita criterios distintos a los que usualmente vemos en inversiones nacionales. Sobre este punto nos va a comentar Fadwa, las láminas que vienen. Eso por mi parte, todo tuyo, Fadwa. Muchas gracias, Nicolás. Hay varias preguntas que te agradecería pudiese responder directamente por el chat. Va a responder Nicolás las preguntas, y si nos queda espacio al final, te las hacemos en vivo. Perfecto. Fadwa, el micrófono es tuyo. Bueno, así como comentaba Nicolás, uno de los grandes desafíos para los family office tiene que ver probablemente con cuál es el planteamiento que se quieren realizar a largo plazo respecto de la estructura. Y en ese sentido, tiene que ver mucho con la decisión de cómo es que esta estructura va a estar asociada a contar con órganos familiares y órganos de gobierno corporativo que permitan de alguna manera al family office contar tanto con un directorio, con la capacidad de poder generar o desarrollar políticas tanto de inversiones como con la capacidad de poder hacer que la familia mantenga y tenga claridad respecto de cómo va a invertir en el extranjero. Uno de los grandes riesgos que hemos visto, Nicolás, si puedes pasar la siguiente, tiene que ver particularmente con cómo las familias en una etapa de consolidación de los negocios, al crear estructuras de familia y las decisiones de poder separar estos negocios y de contar con un family office, es que cuenten con estos órganos y con la capacidad de poder diferenciar con lo que se está realizando dentro de las empresas operativas. Los family office requieren, por tanto, contar con una estrategia, con la capacidad de poder establecer una planificación a mediano y largo plazo, y desde ahí entonces se hace necesario el poder estructurar tanto lo que es la Secretaría del Family Office y quiénes son en el fondo las personas que van a tomar las políticas y las decisiones dentro de la compañía. Nicolás, la siguiente. En ese sentido, nuestro enfoque de trabajo tiene que ver que cuando desarrollamos o trabajamos con las familias empresarias y particularmente con los family office, una de las cosas que buscamos tiene que ver con la unidad familiar, y esta unidad familiar y unidad empresarial se logra cuando existe la capacidad del family office de poder contar con instrumentos profesionales para poder gestionar de alguna manera el plan estratégico y con sistemas de gestión y profesionalización para hacer que dicha familia tenga claridad cuáles son las formas e instrumentos con los cuales se va a invertir y cuál es la necesidad que tiene esa familia a largo plazo. Me gustaría, en honor del tiempo, pasar a la siguiente lámina y quedarnos quizás con algunos temas que son relevantes e importantes de poder considerar. Primero, el contar con una planificación financiera, comprender la situación financiera actual de la familia, incluido el tipo de activos, determinar la necesidad de las políticas de inversión y procedimientos con debida diligencia. Esto quiere decir que hay que incluir cuál es el perfil de riesgo que tiene la familia y cuál es el que quiere tener también a un mediano plazo, cuál es el retorno que espera para estas inversiones, revisar las estrategias existentes para así poder alinear con las estructuras desde el Family Office. Por otro lado, también la estrategia que tiene que ver con alinear las necesidades e intereses de la familia y sus asesores financieros para así poder determinar cuáles son las políticas que se van a generar para la próxima generación. También con el cumplimiento tributario y regulaciones, establecer un plan tributario que se adapte a mejorar las necesidades de la familia de acuerdo con las estructuras existentes, el desarrollo de una planificación de transferencia de patrimonio intergeneracional y el establecimiento de un proceso de inversión que tenga en cuenta las obligaciones fiscales y regulatorias que son relevantes. Y por otro lado también tiene que ver cómo la familia es capaz de poder determinar dentro de este Family Office cuál es el menú de servicios que va a crear, generando un mapa de evaluación de cuáles son los elementos que se van a dar dentro del Family Office y cuáles en el fondo van a ser provistos y ejecutados desde fuera del Family. Un plan personal para el futuro del Family Office es estructurar desde el organigrama del Family Office
No es lo mismo el incorporar un family office con una estrategia de inversiones que sea desde el extranjero, por tanto debe incluir cuáles son los requisitos y el tiempo de dedicación que van a tener cada uno de los ejecutivos que van a trabajar para esta estrategia, y en algunos casos también ver el plan tecnológico que tiene que ver con los requisitos asociados a el tema de seguridad de información que tiene la familia y respecto al trabajo que se va a realizar desde el extranjero. Dejamos a Edmundo. Muchas gracias, Faudo, por entregarnos estas claves finales, importante reflexión. Edmundo, y ahora desde la experiencia, cuéntanos, ¿cómo lo han hecho ustedes? Bueno, muchas gracias a Magdalena y a Iguay por la invitación. Yo, como aquí se ha dicho, ¿cierto?, quiero compartir un poco mi experiencia. Creo que las presentaciones de Pablo, Nicolás y Faudo han sido pero muy, muy, muy buenas. Y quiero decirles que ese es solo el comienzo, cuando se trabaja en un family office. Así es que, vamos por favor, yo voy a... La otra lámina, por favor. Eso, voy a conceptualizar un poquito respecto a los family office, las razones para diversificar, cómo se gestionan y el control. Vamos a la próxima. En general, yo defino que un family office es una actividad. Naturalmente, ¿cierto? Los abogados, ¿cierto?, y otros lo ven como una sociedad. Yo digo que es una actividad porque puede estar conformado por personas naturales, por sociedades, por varios socios, accionistas dentro de esta sociedad. Entonces, en la práctica, en mi opinión, es una mezcla, por lo tanto es una actividad. Y el propósito es gestionar inversiones financieras. Yo acoto bien la función de un family office, a gestionar, ¿cierto?, inversiones financieras. Hay que distinguirlo de las empresas familiares. Fado un poco lo hace muy bien cuando separa, ¿cierto?, una estructura, un family office con un consejo, una asamblea de familia, con un consejo familiar, y por el otro lado tenemos a las empresas familiares que tienen una junta de accionistas, que tienen un directorio, ¿cierto? Normalmente hay, ¿cómo se llama?, directores independientes o externos a las familias, hay un CEO que administra, tiene su directorio. Entonces, en Chile a veces tenemos una mezcla entre ambos. En la medida que esas definiciones no están claras, lo que yo he visto es que en general se tiende a la confusión, se tiende a crear situaciones complejas que a veces se resuelven mal e incluso son inconvenientes. La verdad es que la recomendación es tender a tener un family office bien estructurado, con bordes muy definidos, y las empresas familiares, ¿cierto?, que también tengan su borde y estén muy definidos. La confusión en la práctica no ayuda. Por lo tanto, si lo entendemos así, ¿cierto?, los family office tienen que focalizarse en gestionar los activos financieros de las familias. Esa es la principal función. Hay funciones de los family office, ¿cierto?, en distintas áreas. En las áreas de inversiones tenemos todos los temas de asset allocation, que vamos a ver a continuación, los trust management, que ya se referían de alguna forma a Nicolás y Pablo. Está el tema de las estructuras societarias, tributarias. También hay labores de filantropía, afortunadamente cada vez más, dentro de los family office que requieren nuestra legislación, y nuestros legisladores han hecho todos estos temas muy complejos. Por lo tanto, algo que debería ser sencillo, ¿cierto?, es tremendamente complejo. Ya están los aspectos de la familia, que a veces se entregan también servicios, y en los aspectos de administración, como se dice, ¿cierto?, están las finanzas, están los temas de reportería, conserjería y familia en general. Vamos a la próxima, por favor. La mayoría, esta es una mirada global, ahí está la fuente de este estudio, ¿cierto? La mayoría de los family office están naturalmente en países desarrollados, donde se ha generado liquidez y donde ésta se administra. La minoría está, solo el 8% está en países emergentes, donde la mayoría están, ¿cierto?, en los países que ahí se indica que están un poquito más marcados con verde. Vamos a la próxima. En Chile también está la fuente abajo, ¿cierto? En general, la mayoría de la family office está entre los que administran entre 20 y 500 millones de dólares. Ahí está la gran mayoría, que es posiblemente cuando se justifica tener un family office por la complejidad que, ¿cómo se llama?, que tienen.
ya Nicolás mostró muy bien, ¿cierto? El tema de las residencias tributarias, dónde invertir, dónde no invertir, en qué país, qué estructura toma, es bien complejo. Y aquí encuentro que es muy interesante las razones por las cuales se crean este Family Office, ¿cierto? La mayoría dice que es para tener más control sobre las inversiones, para facilitar el traspaso del patrimonio a las otras generaciones, es para consolidar información y manejo de inversiones. Esos son, yo diría, que los tres principales motivos que a las encuestas en Chile se responden por qué tener un Family Office. Vamos a la próxima, por favor. Yo aquí voy al segundo punto. Y aquí la pregunta es, ¿por qué diversificar? Cuando uno ve cuál es el origen de los fondos, es cierto, en un Family Office que pueda gestionar e invertir, el primero es porque, por ejemplo, se han retirado utilidades como corresponde a un accionista o a un inversionista, ¿cierto? Durante muchos años esas utilidades y estas se van acumulando. También hay otras fuentes que son herencias familiares, que simplemente se recibieron, ¿cierto? Y después de haber pagado los impuestos a la herencia, se acumulan también a lo anterior. Y por último, porque han vendido algunos negocios, propiedades, empresas, el total o una parte. Entonces, un Family Office recibe, estas son las fuentes de ingresos, recibe estos fondos, ¿cierto?, que son los ingresos líquidos para poder gestionarlos. No hablo aquí de recibir acciones de empresas familiares, porque les insisto, como dije al comienzo, yo creo que eso tiene que manejarse de otra parte con bordes muy bien delimitados. Entonces, aquí viene el tema, ¿por qué diversificar? ¿Por qué asegurar liquidez? Porque uno podría decir, entonces, tomo todos estos fondos y me compro otra empresa, en cuyo caso no le requiero un Family Office, porque en ese caso tengo la junta de accionistas, puedo ser socio de terceros, hay directores, hay un CEO que administra, etc. Entonces, desapareció el Family Office y en la práctica existen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existen? Básicamente hay 5 razones en mi experiencia de por cuáles. Uno, que se trata de una razón de riesgo. Se trata de preservar el capital, ¿cierto? Preservar el capital, porque los riesgos a lo mejor los tengo en las empresas filiales u operativas donde estoy desarrollando los negocios. Y los riesgos, ¿cierto?, que hay estallidos sociales, que hay pandemias, que hay competencia, que hay apertura de fronteras, cierre de fronteras, etc. La segunda es porque alguien decidió que no todos los fondos que se han acumulado de la forma antes descrita van a ser invertidos ahora conmigo o con mi generación. Voy a tratar de traspasar algo, ¿cierto?, o el total, a nuevas generaciones, ¿cierto?, intergeneracional. Y o también recibir el punto que acabo, el traspaso intergeneracional, en mi opinión, no se refiere a la distribución de herencias. Es distinto. El traspaso intergeneracional es cuando yo continúo con mi actividad matriz como familia. Sin embargo, ocurre, ¿cierto?, que en familias más grandes, especialmente, hay algunos que a lo mejor dicen, yo voy a seguir mi propio camino, no voy a estar inserto, por cualquiera sea el motivo. Apetito de riesgo, necesidad de generar una actividad distinta a la que trae, ¿cierto?, mi familia, etc. Entonces, ahí yo paso, comillas, por caja y recibo mi herencia y desarrollo mis propios negocios. También estos fondos y la administración de la liquidez, entonces, son necesarios para ello. También, cuando yo decido desarrollar mis negocios, ¿cierto?, hay que apoyar empresas operativas. Una generación de chilenos creció prácticamente solo en época de vacas gordas, ¿ya? Y nos olvidamos que hay situaciones críticas por las cuales las empresas pasan. Y por lo tanto, hay que hacer aumentos de capital, hay que hacerle préstamos, hay que apoyarlas para que puedan desarrollar y mantener su giro. Y por último, ¿cierto?, también otra necesidad y por qué es necesario mantener estos activos líquidos y asegurar liquidez, que yo los menciono juntos. Por eso es que creo que el private equity es el último asset allocation. Es la última categoría que hay que hacer porque hay concentración y no hay liquidez. Opuesto a lo que yo menciono como crítico en el tema, ¿cierto?, de la administración o gestión de activos financieros por parte de los family office, ¿cierto? Capital, por ejemplo, para entrar a nuevos negocios por el total o en parte. Vamos a la próxima, por favor. Aquí hay
también en base a una encuesta, la fuente está al final, ¿cierto? ¿Dónde se alocan las inversiones de los family office en general en Chile? Ha habido, ¿cómo se llama? En Chile la parte de caja y renta fija es bastante más alta, renta variable similar a lo que ocurre en el mundo, y bueno, la contrapartida es que los alternativos, ¿cierto? Tienen más baja ponderación. Quizás no tenemos en Chile, la legislación no es buena, la forma de contabilizar no es buena, la posibilidad de gestionarlos, la posibilidad de hacer de tener trazabilidad, de hacer un follow-up de las inversiones en general es bastante más difícil. Entonces posiblemente eso explica ya la que en instrumentos alternativos, ¿cierto?, es más bajo que lo que se observa en el resto del mundo. Y bueno, después tenemos el asset allocation geográfico, ¿cierto? En Chile, ¿dónde está eso? Que son las curvas que tenemos abajo y que Nicolás ya mencionaba, ¿eh? Que es que prácticamente a partir del año 2019 vemos un cambio de que antes estaban radicados en Chile las inversiones y hoy día hay un cambio, ¿cierto?, a tener, ¿cómo se llama?, más inversiones en el exterior. Esto también es una encuesta, no es un juicio de valor. Y simplemente da cuenta del punto que veíamos antes. Diversificación de riesgo y liquidez. En países pequeños la liquidez es difícil, en países pequeños hay una concentración, por lo tanto también tenemos un problema de diversificación. Vamos al próximo. Después entonces aquí hay un gráfico que usted está nada más que en aras del tiempo, ¿cierto? Aquí está cuál es la distribución por categorías y subcategorías. Si ya queríamos complejizar lo que antes decía Pablo y Nicolás, aquí, ¿cómo se llama? Hay categorías de asset allocation y dentro de cada categoría hay además subcategorías. Y ahí está donde, ¿cómo se llama? Cada una se establece, también en la encuesta. Vamos a la próxima, por favor. Para poder diversificar, entonces, dada la complejidad que veíamos antes, se requiere una adecuada estructura y gestión. Y aquí quizás me estoy traspapelando un poco con lo mismo que decía Nicolás y Pablo. O sea, lo primero es entender cuál va a ser el objetivo de esta gestión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí no hay una receta, no hay una sola receta. De repente, alguno me pregunta, bueno, dime tú qué hago. Entonces, yo la verdad es que no sé. No sé qué tienes que hacer. Dime tú lo que quieres hacer y de ahí uno entonces, ¿cierto?, puede elaborar una estructura tributaria, contable, legal, ¿cierto?, para poder resolver lo que tú quieras. ¿Tú eres el único socio? ¿Estás con tus hermanos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes un segundo matrimonio? ¿Cuál es tu situación? O sea, de verdad, estas cosas que suenan muy pedestres son fundamentales para poder hacer un trabajo profesional. Si no se tiene claro, la verdad es que los resultados a veces en el tiempo no son tan buenos. Después, entonces, ¿dónde radicar las inversiones? ¿Hay un solo lugar o pueden ser múltiples lugares? Cuando digo dónde radicar las inversiones, no me refiero a dónde está, si es Canadá, si es Delaware, si es España. Me refiero al destino de las inversiones. Porque una cosa es donde radico o donde podría radicar, ¿cierto?, la sociedad de inversiones, que puede estar en Chile, como dijo Nicolás, en Canadá, ¿cierto?, o en Delaware, en España, en Nueva Zelanda o en Inglaterra, ¿ya? De donde esa sociedad va a invertir, que a su vez tiene distintos, ¿cierto?, regímenes tributarios donde está el destino de esas inversiones. Puede ser alguna empresa minera en Sudáfrica, por ejemplo, que me ha tocado ver, ¿ya? Por lo tanto, cambia mucho, depende de lo que sea. Después, ¿qué divisa ocupar? Si uno no tiene una sociedad en dólares en Chile para poder invertir afuera, la verdad es que se está generando un gran problema porque a pesar de todas las reformas tributarias esto, que he tratado, incluso, me han preguntado mi opinión y he tratado de que esto no siga ocurriendo, porque la idea es que los impuestos a la renta se paguen por aquello que se ha generado producto de una actividad, ¿cierto?, en buena hora. Pero aquí este es un tema contable, ¿ya? Simplemente contable, y que es contabilidad tributaria, ni siquiera contabilidad financiera. En la contabilidad financiera no existe.
pero sí existe la continuidad tributaria, los efectos del tipo de cambio, se llama técnicamente corrección monetaria del tipo de cambio, que afecta, ¿cierto?, a final de mes. Por lo tanto, ahí la recomendación es que si uno invierte en el exterior, ¿cierto?, una sociedad en dólares es estrictamente necesario. Bueno, después tenemos otros temas como definir cuál es el alcance de la gestión, si los mandatos, si uno mismo va a invertir o va a contratar a un banco de inversión o casa de inversión en el exterior con mandatos acotados, con mandatos, ¿cómo se llama?, más amplios, ¿cierto?, que también existen cuando hay un buen manager, por ejemplo. Después, ¿cuántas contrapartes? Entonces, porque uno diversifica en países, pero también diversifica en managers. A lo mejor uno puede trabajar con, bueno, preferiría no decir nombre, pero puede trabajar con JP Morgan, puede trabajar con Goldman, puede trabajar con Morgan Stanley, ¿cierto? Que se usa muchísimo porque uno puede comparar los benchmarks, en mi opinión, hay un chiste que dice que la diferencia entre de las mentiras son las estadísticas, ¿ya?, y las matemáticas. Los benchmarks también creo que son algo similar, ¿ya? No conozco benchmark tan ¿cómo se llama?, perfecto. En cambio, sí se genera un benchmark súper interesante cuando yo le doy el mismo mandato a dos sociedades distintas de inversión. Por lo tanto, tienen el mismo mandato, tienen el mismo apetito de riesgo, tienen las mismas categorías, por ejemplo, de clasificación de bonos, AAA o hasta AA o hasta A, en los distintos casas de inversión. Entonces, establezco claramente cómo le va a uno, cómo le va a otro, con los mismos ciertos mandatos, ¿ah? Eso es muy interesante, por eso es que cuántas contrapartes gestionar parece como algo sencillo, pero no lo es. La verdad es que creo que es necesario tener más de una parte. Para tener muy claro, ¿cierto?, y entender bien, porque uno va aprendiendo esto, por qué a uno, si tienen el mismo mandato, a uno le pudo ir mejor que al otro, ¿ya? Y bueno, también se ha hablado aquí, ¿cierto?, la estructura legal a utilizar. Vamos a la próxima. Después, todo lo que antes Fadua, ¿cierto?, lo puso súper bien, ya hay unas estructuras bien complejas, ¿ah? Muy complejas, porque esto se va complejizando. Entonces, es importante que cómo se gestionan los family office. Aquí las recomendaciones, las cosas prácticas son, importante señalar, ¿cierto?, el extranjero busca centralizar las funciones de asesoría, administración e inversión en una familia. Es decir, esta no es una actividad que puedan desarrollar cada uno de los miembros de familia y cada uno colocar su propia visión. Porque la verdad, eso es posible, por supuesto que es posible, pero entonces tendríamos que tener distintos mandatos de inversión, tendríamos que tener distintas estructuras legales. Entonces, aquí estamos hablando que si están juntos, se requiere tener una mirada, ¿cierto?, bastante centralizada y muy focalizada respecto a estos temas. Después, bueno, las personas son distintas dentro de un family office, me refiero a los accionistas, me refiero a los propietarios, ¿cierto? A veces radican en jurisdicciones distintas. Las empresas del family office en general a veces proveen de servicios a las sociedades de inversión, algunos a cambio de algunos fees, ¿cierto? Están los in-source y outsource que plantea Fadua, y por otro lado, las sociedades de inversión, ¿cierto?, pueden no estar dentro de la misma jurisdicción como lo vimos antes. Hay un gráfico donde refleja la cantidad de interacciones y la complejidad que se puede generar en un family office con inversiones en el exterior. Vamos, por favor, a la próxima. Bueno, ¿dónde se radican los family office? Estamos a un minuto para sí, que... dado el tiempo, ¿dónde se radican? Nicolás lo dijo muy bien, así que me salto esta lámina y vamos a la próxima. Y por último, aquí sí que me voy a detener, me voy a tomar un minuto más. Hay una afirmación. No es posible completar el ciclo sin un adecuado control. La verdad es que yo sugiero que cuando se origina, cuando se funda un family office, cuando se da un mandato de gestión, la verdad es que hay que seguirlo en el tiempo. Estos son negocios de largo plazo, o al menos de mediano plazo. Y la verdad, las malas decisiones que se toman en un family office, en el origen, nunca se ven en 6 meses ni en un año. Posiblemente se ven 3, 4 o 5 años después, cuando a lo mejor las personas que lo crearon ya no están.
a lo mejor las decisiones que parecieron correctas no lo son tanto. Entonces, el tema del control, cuando me refiero al control no me refiero a la auditoría contable del gasto, me refiero de la trazabilidad, y bueno, más adelante hay una guía, ¿cierto? Por el tiempo vamos a la próxima. ¿De qué estamos hablando? ¿Es cierto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de controles y mejores prácticas? Estamos hablando de, ¿cómo se llama? De cómo se lleva a cabo el proceso de conciliación. ¿Cuál es el control sobre el orden de las transacciones? ¿Qué tipo de controles de verificación se pueden utilizar? ¿Ya? ¿Qué tan fácil es agregar nuevas custodias? Porque hablamos aquí, radicamos, ¿cierto?, en Canadá, invertimos en, entonces, PIMCO, en Capital, que tiene inversiones en todas partes. Bueno, pero ¿cómo se contabiliza eso, cierto? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuáles son los servicios de reportería? ¿Cómo le informamos a los principales? ¿Cómo le informamos a los dueños? ¿Cómo le informamos a los accionistas, cierto?, de los resultados, ¿ya? ¿Cuáles son los proveedores? Que es el otro tema en términos de TI, el costo de la plataforma, cuál es el nivel de soporte, sea propio o de fuera que requiere la operación del Family Office, en fin, qué nivel de arquitecturas requiere la diversificación, ¿cierto?, del AUM, ¿cierto?, Asset Under Management, ¿ya? ¿Cuáles son los fees? O sea, esta es una pequeña guía bastante práctica que tomamos ahí y en parte de la elaboración propia, ¿cierto?, para poder decirles que todo lo demás que pensamos que fue bien ideado, que pensamos que necesitamos, ¿cierto?, manejar estos recursos para diversificar y tener liquidez, que creamos una estructura que puede ser con más cuestiones desarrolladas dentro o con menos, da lo mismo, pueden ser afuera también, que hay muy buenos servicios. Ese ciclo no está completo sin un adecuado control, porque en estas decisiones los costos, la verdad, es que se pagan en el tiempo. Y me ha tocado ver también que a veces ninguno de aquellos que participó en su origen o creación están en el momento de reconocer esas fallas, esas brechas o esos problemas que se generan. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Edmundo. Qué buena radiografía. No podemos hacer preguntas, pero los panelistas las van a ir respondiendo inmediatamente en el chat. Solo una, Edmundo, que me parece bien interesante. ¿Desde qué nivel de patrimonio familiar es relevante, según tu experiencia en costo-beneficio eficiente, pensar en la internacionalización? Yo diría que si es una persona natural, yo creo que sobre 5 millones de dólares, 4 o 5 millones de dólares, ya es necesario establecer una estructura, vale la pena, porque esto es complejo, requiere escala, además. Por lo tanto, si los fondos no son tan relevantes, la verdad es que sale más cara la vaina que el sable. Entonces, sobre ese monto ya vale la pena contratar a buenos asesores legales, ¿cierto? Tributarios, como los que tenemos aquí, igual, y bueno, uno le gustaría que siempre sea un poquito más barato, pero el trabajo es complejo, ¿no? Es una broma. Entonces, sobre ese monto, yo diría que sobre 5 millones de dólares ya vale la pena, porque tiene la escala como para poder pagar, ¿cierto?, a los profesionales que le puedan generar una estructura. Muchas gracias, Edmundo. La verdad que ha sido un tema sumamente interesante y hicimos una radiografía general sobre los family office, no solo en estructura de internacionalización, sino que problemas de sucesión, desafíos en términos de patrimonio, en términos de legado. Así que muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a EY, muchas gracias a la EF por darnos este espacio de reflexión. La verdad que es un tema bien interesante y que vamos a seguir trabajando. Y que tengan un excelente día. Los panelistas están respondiendo sus preguntas. Así que esperemos vernos en una próxima ocasión para seguir tratando este tema. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Pado, y muchas gracias, Edmundo, por compartir la experiencia. Que tengan todos un excelente día. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós, chao. Hasta luego.